tenemos relatos sobre las muertes de los apóstoles. No obstante, estos relatos provienen de mucho después de que sus vidas terminaron, y la mayoría no se consideran históricamente confiables. Gran parte de la información disponible proviene de un historiador griego del cristianismo, Eusebio de Cesarea, que vivió entre los años 260 y 340 después de Cristo aproximadamente. Su Historia Eclesiástica es la primera narración completa conocida de la historia temprana de la Iglesia cristiana. Eusebio relató la muerte de Juan y el martirio de otros apóstoles y expuso el primer relato conocido, afirmando que todos los apóstoles, excepto Juan, fueron martirizados por su fe. Yo soy el documentalista y esto es ¿Cómo murieron los apóstoles de Jesús? Los historiadores modernos consideran que los relatos del martirio de Pedro y Pablo en Roma son razonablemente fieles, pero los relatos del martirio de los otros, de Eusebio y de autores posteriores, son generalmente conocidos como incompletos. De hecho, incluso Eusebio, un cristiano que escribió claramente con el propósito de avanzar en la fe y por lo tanto es considerado como una fuente no del todo confiable, cuestionó abiertamente la exactitud y confiabilidad de algunos de los relatos de martirio que transmitió. Así es que tenemos a un historiador cristiano escribiendo algunos de los primeros relatos conocidos de la historia temprana de la Iglesia. E incluso, él reconoce que mucha de la información disponible acerca de lo que los apóstoles hicieron después de la muerte de Jesús era altamente sospechosa. Sin embargo, los cristianos tienden a convertir los escritos de Eusebio sobre el martirio masivo de los apóstoles en un argumento central para explicar por qué los relatos evangélicos de la vida de Jesús deben ser ciertos. Convenientemente omiten el hecho de que el propio Eusebio advirtió que algunas de las historias eran casi con seguridad apócrifas, es decir, de dudosa autenticidad, aunque ampliamente difundidas como las verdaderas. Eusebio escribió que consideraba que las fuentes que citaba como el martirio de Simón, Pedro, Andrés y Tomás eran espurias o heréticas. Muchas otras fuentes de información sobre el martirio de los apóstoles, tales como Hechos de Pedro, Hechos de Andrés y Hechos de Felipe, son consideradas por la mayoría de los eruditos bíblicos como apócrifas. Para varios apóstoles, hay relatos contradictorios de su martirio, ninguno de los cuales tiene mucho peso entre los eruditos bíblicos. Bartolomé fue crucificado en Armenia, o fue decapitado en la India, o desollado vivo. Mateo fue martirizado en Egipto o Persia, o no fue martirizado en absoluto. Había un Santiago que se reportó que había sido apedreado hasta la muerte por los fariseos, pero no hay acuerdo en cuanto a si este Santiago era el apóstol Santiago o algún otro Santiago. Judas podría haber sido crucificado o apaleado hasta la muerte, pero no colgado. Simón el Celote podría haber sido crucificado o cortado por la mitad. La muerte de Simón el Celote podría haber ocurrido en Samaria o Iberia o Colchis.
Para Matías, el primer relato con detalles de su martirio es el del historiador del siglo XIV, Nicéforo, quien dice que murió crucificado en Colchis. Pero el historiador del siglo XVII, Louis Sébastien Lenain, dice que fue apedreado y luego decapitado en Jerusalén. Todas las obras responsables de la erudición bíblica reconocen que para muchos de los apóstoles no hay información verdaderamente confiable disponible sobre cómo murieron y la única conclusión razonable es desconocida. No obstante, me he dado a la tarea de investigar cuáles son las versiones más aceptadas o polémicas acerca de la forma en que murieron algunos de los apóstoles. Veamos. Todos, menos Juan, fueron asesinados. El apóstol Santiago fue el primer apóstol en ser asesinado y fue apuñalado en el estómago. Pero esperen, si Santiago fue asesinado primero, entonces ¿quién era el apóstol mencionado en los Hechos como el líder de la iglesia de Jerusalén? Ese fue el hermanastro de Jesús que aceptó a Jesús como el Mesías después de su resurrección, y a quien la Iglesia Católica se niega a mencionar porque va en contra de su creencia y enseñanzas de que María es virgen para siempre. Simón Pedro fue crucificado al revés durante la época del emperador Nerón. ¿Has visto alguna vez una cruz al revés? Sí, esa no es la señal del satanismo, como muchos piensan, sino de Simón Pedro. La tradición dice que Pedro fue enviado para ser crucificado, pero pidió ser colgado boca abajo porque no se sentía digno de morir de la misma manera que Jesús. A los romanos no les importaba nada, así es que felizmente accedieron. Todos sabemos que Judas se suicidó ahorcándose en un árbol. Luego cayó del árbol y todas sus entrañas se desparramaron. Pablo fue decapitado por el emperador Nerón. Tadeo fue crucificado en Grecia o en Turquía. El apóstol Juan, algunos dicen que fue el mismo Juan quien escribió el Apocalipsis, mientras que otros dicen que murió quemado vivo en aceite caliente y que el Juan que escribió el Apocalipsis fue Juan el Viejo. De cualquier manera, murió a manos de Roma, ya sea por el petróleo o en cautiverio. Tomás. Se dice que Tomás fue a lo que hoy se conoce como la India, aunque no hay pruebas reales de ello, más aún de la tradición y los rumores, pero es posible que fuera allí y luego fuera martirizado. Andrés fue crucificado, pero en una cruz con forma de X. Algunos dicen que fue a lo que hoy se conoce como Escocia, otros dicen que fue a Grecia y otros dicen que fue un grupo de caníbales en lo que hoy se conoce como Rusia. Pero todos están de acuerdo en que fue crucificado. Mateo fue apuñalado por la espalda por un espadachín enviado por un rey después de que él criticara la integridad del mismo. Felipe, Bartolomé y Mariam, la hermana de Felipe, fueron a predicar el evangelio por toda Grecia, Asia Menor y Siria. Fueron arrestados en Hierápolis. Felipe y Bartolomé fueron condenados a la crucifixión al revés. Sin embargo, la predicación de Felipe desde la cruz conmovió tanto a la multitud que trataron de liberarlos. Aunque Bartolomé fue liberado, Felipe se negó a ser liberado y murió allí en el año 80 de nuestra era. El 27 de julio del 2011, una agencia de noticias turca anunció que la tumba de Felipe había sido descubierta y desenterrada cerca de la ciudad vieja de Hierápolis por el arqueólogo italiano Francesco de Andria,
y que su diseño y escritos en las paredes prueban definitivamente que pertenecía a Felipe, el apóstol de Jesús. Yo soy el documentalista, y esto fue cómo murieron los apóstoles de Jesús. Saludos especiales para Gloria Villanueva Cabrera, enseñando la verdad de J, Uncle Sam, Angélica Pérez, Marco Mae, Kelia Ruiz, Tauribán JV, Cobar, FJA75, KJOS, Misael Bustamante, Enoco Chávez y Reyes Chávez Rojas. Gracias y hasta la próxima.